Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en directo desde las redes sociales del Tribunal Supremo Electoral. Esta vez estaremos abordando todo lo relacionado a la política de igualdad de género, que tiene como objetivo promover la igualdad entre hombres y mujeres en la gestión institucional. En esta etapa de sensibilización es importante conocer a nivel interno del órgano electoral, pero también a nivel externo, esas vivencias de lideresas, de mujeres que han tenido experiencia en la política, pero también han sufrido la violencia política y electoral. Tenemos como invitadas especiales a la licenciada Ninette Montenegro, quien estuvo 24 años en el Congreso de la República. Sin embargo, ese interés por el tema político inició mucho antes, pero también a la licenciada Nardi Hernández y la licenciada Margarita Alonso, quienes han tenido experiencia participando en organizaciones políticas. Conozcamos un poco más sobre su trayectoria y también algunos retos que les ha tocado vivir a lo largo de estos años. Hace 20 años me gradué de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Tuve la oportunidad de estudiar Relaciones Internacionales y como ahí también estudian los licenciados en Politología, tuve la oportunidad de conocer a muchos diputados, asesores políticos, y me pareció sumamente interesante todo ese rol. Aunque mi mira de forma inicial era distinta, me empezó a llamar la atención la política. Todo lo que mis compañeros hacían para el pueblo, para la gente de sus comunidades, a través de la política, y siendo ellos políticos guatemaltecos. Entonces observé que podíamos también participar las mujeres, tener un espacio de participación y tener voz por las que no podían tener voz. Esa fue una experiencia muy bonita, muy agradable. Cuando me gradué de la Escuela de Ciencia Política, conocí a un asesor político, un amigo mío, argentino, y me empezó a involucrar en los partidos políticos de aquí de Guatemala y me pareció sumamente interesante, sumamente curioso, me motivó muchísimo y me decía, vos como mujer política, vos como mujer guatemalteca puedes hacer mucho por tu comunidad, puedes hacer mucho por las mujeres, por las jóvenes, por las que no tienen voz, porque las mujeres jóvenes no son escuchadas en el país, era su reflexión en aquel entonces. A través de él, pues tuve la oportunidad de conocer a muchos candidatos que iban para presidentes, para diputados, y me pareció fascinante. No me involucré directamente en los partidos políticos, pero sí motivaba a las mujeres para que votaran, para que participaran, si querían ser candidatas que lo fuesen, y que pues de alguna manera yo podía apoyarlas. Empecé a observar que también muchas mujeres dentro de mi comunidad se estaban organizando y querían pues también mejoras para el municipio, para sus comunidades. Entonces de alguna manera pues empecé a ayudarlas para que eso pudiera ser una realidad. Posteriormente tuve la oportunidad hace ya 10 años de conocer a un ex candidato a diputado en el municipio de Villanueva y me invitó junto a mi esposo a participar en la agrupación de él. En ese momento él estaba participando con todos. Y me pareció un partido político interesante, me pareció interesante todo lo que él nos decía y nos dio la oportunidad de poder involucrar. Y mi sorpresa fue tal que él me dijo, mire mija, yo quiero que usted sea concejal. Algo que me tomó por sorpresa porque yo nunca lo había hecho, nunca había participado y yo dije, gracias por la oportunidad, ¿qué tengo que hacer? Y él me dijo, pues simplemente hacer lo que usted siempre hace, motivar a la gente a que participe, motivar a la gente a que vote, motivar a la gente joven que usted confía tanto en ellos, de que ellos pueden incidir en el país, pero lo van a hacer a través de su voto, a través de su participación política, porque las personas que no participan no pueden incidir en el país, no pueden generar desarrollo porque simplemente se quedan como el resto de la comunidad, solamente viendo que los demás hacen, pero si no se hace, alguien lo hace, nadie va a lograr un cambio dentro de nuestra sociedad. Y la experiencia fue muy bonita, tuvimos la oportunidad de ir a diferentes comunidades de Villanueva. Villanueva es un municipio sumamente complejo, donde cohabitamos personas de diferentes estratos sociales y eso es lo interesante,
Así como existen condominios muy lindos, también existen comunidades con mucha necesidad, que cuando uno va, por ejemplo, a las comunidades de Bárcenas, uno observa que es como pueblitos olvidados, estando en un municipio tan grande. eh, Parece increíble y es fascinante ver a las personas que andan luchando porque haya agua, porque haya transporte, por muchas cosas que pues nosotros la damos por sentada en el lugar donde nosotros estamos, porque nosotros no tenemos ese tipo de necesidades, pero Villanueva es sumamente complejo. Entonces me fascinó tener la oportunidad de conocer a esas personas de una Villanueva olvidada, de una Villanueva que necesita eh, que se les escuche, que se les apoye, que se les ayude a suplir todas esas necesidades que ellos tienen. Así que mi experiencia fue fascinante en esa oportunidad. Eh, por supuesto de que hay cosas muy buenas y cosas no tan buenas. Y una de las cosas más complejas en ese entonces, obviamente fue hace varios años atrás, era que dentro de los mismos compañeros que estábamos en planilla, cuando uno llegaba, pues hacían algún comentario así como de doble intención, eh, viéndolo a uno no como una candidata, sino que viéndola ya en condición de mujer, porque uno estaba en política, uno estaba buscando otro tipo de situaciones, que no era la proyección hacia el desarrollo de la sociedad, sino que nosotros de pronto estábamos buscando algún tipo de situación diferente y era sumamente incómodo porque mi esposo siempre me ha acompañado en los proyectos políticos. Entonces hacían comentarios feos donde me acosaban sexualmente y él a la par. Entonces era sumamente incómodo porque decía, Dios mío, pero estoy con mi esposo. Yo ando trabajando política porque quiero que nuestro municipio cambie. No estoy buscando otro tipo de situación, pero sí era muy incómodo. Gracias a Dios el candidato que iba para alcalde y otros compañeros siempre fueron muy lindos y los ponían en su lugar, ¿verdad? Eso fue un gran apoyo de parte de ellos y fue una experiencia interesante. Lastimosamente, pues no se ganó la alcaldía en esa oportunidad y en estas elecciones pasadas, pues tuve la oportunidad de trabajar con otro partido político. Ahí ya no fui como candidata, fui como community, pero también tuve la misma mala experiencia que lastimosamente muchos de los hombres por el ser candidatos a diputados o alcaldes y todo, y cuando habían reuniones de equipo, pues hacían comentarios así, también sexistas, a mi parecer, y eso es algo sumamente incómodo. La mujer que incide en política, la mujer que quiere trabajar en política, no va a buscar ningún otro tipo de situación sentimental. Lo que va a buscar es incidir para buscar el cambio, para dar espacios más amplios de participación a la mujer, para decirle a la juventud, usted como mujer joven puede incidir, usted como mujer joven puede participar y puede hacer esos cambios que necesita el país. Si usted como joven necesita un cambio, necesita una transformación, usted tiene que participar para que esa transformación, para que ese cambio se dé. Entonces, eso es lo que una mujer busca en la política, eso es lo que la mujer busca, aperturar espacios, como tenemos muchísimas figuras que han hecho que nosotras en la actualidad como mujeres podamos participar más ampliamente. A ellas les costó un montón, porque ellas participaron, abrieron esa brecha cuando la política era sumamente compleja en el país. Ellas fueron víctimas de muchísima violencia, eh, muchísima discriminación y demás. Para nosotras ahora es más fácil porque los espacios han estado abiertos. Las personas están como que más conscientes que la mujer no solamente tiene el rol de ser ama de casa, de criar a hijos, sino que también puede participar, puede gobernar, puede tener una excelente gestión en el ámbito público, puede y tiene la capacidad de dirigir a personal, tiene la capacidad de dirigir e incidir en la política y tiene la capacidad de incidir y generar cambios para su comunidad y para el país, como lo han hecho muchísimas mujeres. Esa es una gran motivación. Pero como les comentaba, pues no todo es bonito. Siempre como mujer tenemos que luchar ante estas circunstancias difíciles, apremiantes, pero es fascinante todo ello. Para mí ha sido muy buena la experiencia.
En realidad, yo nunca me consideré política. A mí me tomó muchos años aceptar que aparte de científica yo era política. Y en realidad yo empecé a interesarme en la política en la universidad y fue por temas académicos. Yo estaba muy molesta porque habían cambiado el pensum de mi carrera, no nos habían preguntado nada. Y fui a hablar a Secretaría General y me dijeron así como que, sí, es que son las nuevas disposiciones. Y yo como que, ¿cómo le hago? ¿En qué momento nos preguntaron? Y al final me dijeron, bueno, hable con la asociación de estudiantes, tal vez ellos le pueden apoyar. Llego a la asociación de estudiantes y me entregan el panfleto de la siguiente fiesta. Y yo así como que, no, a ver, está pasando algo en la universidad, no puede ser que aquí solo estemos pensando en fiestas. Entonces me puse a investigar con otras amigas y dijimos, no, aquí hace mucho que no hay elecciones, yo desde que estoy aquí no he oído que hayan elecciones, como es así que hay una asociación de estudiantes por la que no votamos. Entonces empezamos todo un movimiento, armamos un partido político, empezamos a invitar gente de todas las facultades y dijimos, no, aquí tenemos que estar todos representados. Y a la hora de armar la planilla me dicen, bueno, ¿y a qué te vas a postular? Y yo, yo los apoyo. No, o sea, vos vas en algo. Yo, no. Y al final fue como que, bueno, pues fui de vicepresidenta. Dije, vamos a aceptar el reto y ganamos. Ganamos con el como 73% de los votos. Forzamos a una elección, le ganamos al partido que va ganando no sé cuántos años y pues tuvimos una interesante gestión de la asociación de estudiantes, pero yo siempre mi enfoque era académico. O sea, nos fuimos a meter a mesas de negociación con las autoridades, los fiduciarios de la universidad, y al final pues entregué la asociación, al año siguiente fui presidenta, y estuvimos ahí sí que haciendo un montón de gestiones de todo tipo, no solo académicas, deportivas, y fue una experiencia que me gustó, pero yo seguía mintiéndome a mí misma diciendo, yo soy científica, a mí me interesaba el tema académico, ya salí de la universidad, ya no más política para mí. Yo vengo de familia de políticos, mis dos abuelos fueron alcaldes, cada uno en su pueblo. Y la verdad es que mi abuelo materno murió pobre, pero muy digno. Y él siempre nos dijo, la política es servicio. Aquí uno se mete para trabajar, no para robar. Si no, no se metan. Cuando yo le comenté más adelante que me iba a unir a un partido político, me dijo, mija, que me alegra. Pero ahí te acordás de esas palabras. La política es servir. Y yo no quiero que vengas después a quejarte que hiciste las cosas mal. Sé incómoda y sé leal a los principios. Mírame a mí de ejemplo. Yo no me arrepiento de nada. Yo salgo, llego al pueblo y la gente me reconoce y me quiere. Me recuerda porque yo no me robé un centavo, al contrario. Yo de mi bolsa ponía para que la municipalidad trabajara porque en ese tiempo las municipalidades no tenían ni presupuesto. Para que sepan, mi abuelo fue el alcalde que vino a hablar con el presidente Méndez Montenegro y gestionó el asfalto de la ruta de las Verapaces, que iba a llegar hacia Cabón. Sigue sin llegar ese asfalto a Cabón. Solo se trabajó por muchos años lo que mi abuelo gestionó. Esa es la herencia que yo tengo y la responsabilidad que agarré cuando me metí a política. Y yo seguía siendo un outsider, ¿verdad? Pero siempre me di cuenta que habíamos muy pocas mujeres. En el mundo de la ciencia habíamos muy pocas mujeres y en la política era lo mismo, era un espacio de hombres. Y eso a mí no me cuadraba. Algo había que hacer porque no era correcto. Y entonces al final a uno siempre le dicen actúa como hombre. Tuve la oportunidad de ganar una beca cuando ya estábamos integrados en el partido todos y básicamente cuando apliqué a la beca les dije, miren, yo soy científica y no sé nada de política, pero me interesa aprender porque quiero trabajar. Veo que no está bien que no hayamos tantas mujeres en los espacios directivos del partido y no hay mujeres en el Congreso. No hay mujeres en las municipalidades y no hemos tenido ninguna presidenta. Entonces, quiero aprender qué podemos hacer para que más mujeres puedan participar. Y así empezó mi aprendizaje, sobre todo enfocado a la participación política de las mujeres. Era algo que yo sabía que no estaba bien, pero no sabía cómo expresarlo y sobre todo cómo capitalizarlo para que fuera una realidad. Entonces, poco a poco empezamos a trabajar con las bases del partido, a visitar todas las comunidades. Yo me iba a las giras cuando estábamos armando la primera estructura del partido y siempre las que llegaban eran mujeres, pero a la hora de hacer los listados no había mujeres. A la campaña siguiente
Yo estaba muy emocionada. Llevábamos una candidata a alcaldesa en mi pueblo. Y dije, hoy sí, vamos a tener una alcaldesa en Cobán y esto va a ser histórico. Y me dijo, yo me postulo si me acompañas. Ay, dije yo, pero yo no quiero ser diputada. Ah, pero tenés que venir. Y total es que hicimos la asamblea, porque tampoco, nunca me he impuesto, la verdad es que nosotros tratamos de ser democráticos y pues la verdad como yo soy cobañera, pero llevaba muchos años de no vivir allá, pues la gente no me conocía mucho y al final pues quedé en tercera casilla, pero dije yo, en Alta de la Paz entran 9, no es una mala casilla. De todas formas estaba muy interesada en el Congreso, estaba más interesada en la alcaldesa, pero le dije te voy a acompañar. Y ahí es donde sufrimos el tema de la violencia política de una manera espantosa. O sea, una de amenazas, una de difamaciones. O sea, a mí, pues no me podían sacar que fui corrupta porque creo que hasta el día de hoy no pueden demostrar que haya copiado yo en un solo examen. Entonces, eso era complicado, pero me inventaban de todo. Que mi hermano esto, que mis tíos esto, o sea, se ponían a escarbar tal vez de gente con la que tal vez no tengo más que relación de feliz Navidad y feliz cumpleaños y tratar de achacarme esas cuestiones a mí. A hablar que seguramente andaba con el candidato este, que con el candidato lo otro, y un montón de desinformación y un montón de acoso también a la familia. Y eso no me pareció correcto. Entonces, me puse a hablar con las candidatas, y sobre todo candidatas a alcaldesas, porque yo pensé que íbamos a ver un montón de candidatas a alcaldesas y a concejales primero. Yo estaba tan emocionada que teníamos un grupo grande de mujeres, pero a la hora de las asambleas yo miraba que se estaban haciendo y cada vez habían menos mujeres. Yo, pero si la coordinadora departamental es mujer o la secretaria municipal es mujer, ¿por qué no va de candidata? Y cuando uno llega y habla con ellas es como que es que mi esposo no me lo permite. O es que mi familia no quiere que yo participe. Es que me amenazaron. Y resultó que lo que a mí me estaba pasando era mínimamente, en parte, lo que les había pasado a otras mujeres. En realidad no es solo de abrir el espacio. Resulta que cuando nos abren el espacio o nos abrimos el espacio y levantamos la voz, vienen los bloqueos y vienen los ataques. Y ese es un tema sistemático. Y eso no ha cambiado. Entonces nos meten miedo, nos impiden participar. Entonces no es solo de yo quiero, yo me preparo, no, cuando nos topamos con la realidad es muy frustrante. Y la verdad es que les digo, yo de esa campaña quedé curada, nunca más volví a participar, pero no quiero decir que no valga la pena participar, por supuesto que hay que participar, porque en política no hay una silla vacía. Y si nosotros no ocupamos ese espacio, va a venir alguien más con intenciones que no son buenas y lo va a ocupar, que es lo que ha pasado, y por eso estamos como estamos, porque nos debilitamos y nos dejamos vencer y nos dejamos desmayar. Entonces, es un proceso, sí, tenemos que aprender, como les digo yo a las mujeres del partido, tenemos un grupo bastante dinámico, muy integrado, y siempre les digo, miren, a la hora de la campaña, saquen un cuero de este tamaño y se lo ponen encima. ¿Por qué nos van a reventar? Las cosas como son. Nos van a atacar. Hablen con su esposo y preséntenle al candidato a diputado y al candidato a alcalde para que miren que él es el hombre que dicen con el que ustedes se van a acostar, para que él sepa que no es cierto. Porque va a pasar. Entonces es terrible que tengamos que prevenir, porque va a pasar, porque lo dicen y lo van a poner en redes sociales. Ahora los anónimos son tremendos. Y además viene todavía otra factura política que pagamos las mujeres que estamos afiliadas o somos dirigentes de un partido político, y es el rechazo. Yo me he postulado a cargos de designación y me han vetado porque ni siquiera miran mi currículum, miran mi afiliación política y dicen no. Y me consta, y ya lo tengo, ahí sí que con pruebas, y creo que muchos de ustedes también lo vieron, que el problema de estar afiliadas es que estamos etiquetadas como corruptas de manera automática. Entonces nos sacan de la lista. ¿Que vale la pena? Vale la pena. Porque en algún momento tendrá que pesar la experiencia y no la afiliación. Y deberíamos de empezar a hablar de esos temas que precisamente queremos que las mujeres participen, entonces no vetemos y no etiquetemos a las mujeres por el partido con el cual se están postulando, porque al final la responsabilidad es personal.
y la trayectoria es personal y nosotras nos estamos formando, nos estamos comprometiendo porque queremos hacer las cosas diferentes. Necesitamos que el cambio sea completo, que la sociedad entienda que tenemos que abrir más espacios para las mujeres porque no podemos estar el más del 50% sin representación. Es un tema de justicia, no solamente de equidad, es un tema de que si no estamos ahí, están tomando decisiones por nosotras de temas que solo nosotras vivimos y comprendemos. Y tenemos que ser integrales, esto no es una guerra, hombres contra mujeres. A nosotras nos gusta que en el partido siempre los compañeros hombres son los que nos apoyan y en las actividades los invitamos porque de nada nos sirve convencernos a las convencidas si no tenemos el apoyo de quienes al final están en este momento tomando decisiones. Entonces, mi invitación es complicadísimo, por supuesto, pero vale la pena. No se rindan y participemos. Necesitamos a más mujeres alzando la voz hasta que seamos mayores. Y trabajemos juntos. Inicié participando dentro del contexto del movimiento estudiantil de secundaria, en un momento muy difícil para el país, en el que se sucedían las dictaduras militares, y eso generaba mucha inconformidad dentro de la juventud. Yo estudiaba en el Instituto Belém y teníamos una asociación de estudiantes, de belemitas, y el sueño era transformar el país de tal manera que pudiéramos vivir en libertad, leer lo que quisiéramos, expresar opinión y pensamiento, pero en esa época pues lo que ocurriera o secuestraban o mataban o la gente tenía que estar sistemáticamente escondiéndose o en el exilio. Y ese fue el ambiente de mi adolescencia, de mi juventud. Luego pues entro a estudiar a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, en un ambiente que ya se venía viendo convulso. Soy parte de la Asociación de Estudiantes del Derecho. Pues en ese momento, más que el tema de identidad de mujeres, era el tema de cómo defendernos de la violencia, la represión, y cómo sobrevivir en un país en el que era casi imposible solo por el hecho de ser jóvenes. Si usted portaba el carnet de la Universidad de San Carlos, era proclive a creerse que pudiera ser guerrillero, y cuestiones así muy, muy difíciles las que vivimos. No obstante, a pesar de esas dificultades y a pesar de la unidad que tratábamos de mantener tanto en secundaria como entre la Facultad de Derecho, pues se dieron algunas cuestiones que yo no las podría tipificar en ese momento como violencia política, pero sí cierta, o sí, menosprecio cuando me invitan a participar en la Asociación de Estudiantes de Derecho, y dice alguien, ven, sí, es que ella es una joven chispuda. Entonces dicen, ¿chispuda? Y otro, ¿será que, como quien dice, será que iba a dar la talla en la ED, verdad? Cuestiones de ese tipo que viví, pero que posiblemente las minimizábamos frente a las agresiones tan fuertes que vivíamos y que nos tenía que hacer mantenernos unidos. Hacíamos grupo de teatro experimental también, salíamos al interior de la República y ¡pum!, que nos ponían una bomba, porque nuestro teatro era de protesta, de denuncia, ¿verdad? ¿Qué le digo yo? Chus Obrero, y Chus Obrero era Jesús, pero siendo el obrero guatemalteco sufrido, y bueno, y de paso que nos tocó ir a Chiquimula, la perla de Oriente, y nos ponen una bomba y tenemos que salir huyendo. Esa fue más o menos mi vivencia inicial. Ahí pues yo conozco a quien después iba a ser mi primer esposo. Estando yo estudiando en la Facultad de Derecho, él es detenido, desaparecido, y nunca aparece, ni entre los vivos ni entre los muertos. Y eso me cambia sustancialmente la vida.
me, me cambia totalmente la personalidad y me hace sacar un coraje que yo no sabía que tenía y ser capaz de enfrentar desafíos que yo no sabía que podía enfrentar, no importando los riesgos que ello implicaba. Se trataba de la vida y la libertad del padre de mi primera hija, de la persona con la que yo soñé hacer un proyecto en común, los dos. Y siempre lo he dicho, hasta un pandillero se le hace justicia, como no, a alguien que tiene sueños e ideales de transformación. Eso era todo lo que él quería. Una Guatemala diferente, una Guatemala con justicia y en paz. Y eso pues me lleva a una lucha larguísima y desde ahí sí inicia la terrible violencia política contra mí. Me atacan, me acusan de que yo era guerrillera, de que yo era comunista, de cualquier cosa que ustedes puedan imaginarse, atentando muchas veces no solo contra mi integridad psicológica, sino también queriendo atentar contra mi integridad física, por supuesto. Fueron momentos muy fuertes vividos, no obstante, en momentos de quebrantos, porque somos seres humanos, mi pensamiento era perseverar, resistir y no desistir hasta lograr el objetivo. Claro, viéndolo hacia atrás, el objetivo, sinceramente, el objetivo ideal personal no se logró, ¿verdad? Mi sueño hubiese sido que después de tantas batallas frente a las dictaduras militares, después frente al primer gobierno civil de la historia, hubiera sido que me devolvieran a mi esposo, a mi joven esposo, éramos dos jovencitos, e irnos, esa es la verdad. Creo que se hubieran ahorrado muchos problemas si me hubiesen dejado ir y me lo hubieran devuelto, no hubiéramos molestado tanto. Pero como eso no ocurrió, seguimos dando unas batallas que ustedes no se pueden imaginar. Si la toma del Congreso, que si la toma de la catedral, ¿qué no hicimos nosotros? Caminatas, marchas, vigilias, en aras del aparecimiento con vida de estas personas. No se logró. No obstante, sí hubo logros. Se logró la transición a la democracia, se logró la primera no la primera, pero una nueva constitución, pues una apertura a un gobierno civil. Aún así siguieron habiendo desapariciones con un gobierno civil, pero se dio. No obstante, yo ya era vista por muchos como la guerrillera, la comunista, y yo le digo, había sido una estudiante, una mujer deseosa de sueños y transformaciones, pero nunca en mi vida ni siquiera toqué un arma. Entonces me parecía una difamación enorme que afectaba mi integridad, que amenazaba mi vida y la de mi propia familia. Y eso fue muy riesgoso. Transcurridos todos estos años aciagos, diría yo, pues 12 años después, cuando ya se va a firmar los acuerdos de paz, nos dicen a personas de la sociedad civil, yo estaba ya en la sociedad civil, ¿verdad?, que era imperativo participar en política partidaria. Y nosotros, ¿cómo van a creer? Nosotros éramos como antisistema, no creíamos en el sistema de partidos políticos, eso era para nosotros inconcebible, porque hasta ese momento todos los partidos políticos eran de la misma denominación, no habían alternativas, y aún hasta que se reformó la Constitución, estaban proscritos los partidos de tendencia democrática, socialdemócrata, etc. Y se abre ese pequeño resquicio, y
entre que sí, que no, que la ilusión, la esperanza. Bueno, participamos. Participamos, ya firmamos los acuerdos de paz y para sorpresa mía y de mis colegas, éramos 3 mujeres, 3 hombres. Fue algo muy, muy, muy gratificante. Yo ni sabía cómo se hacía una campaña electoral. En mi vida la había hecho, en mi vida hacía de lucha, de peleas, de batallas. Entonces no sabíamos. Y me decían, como sos muy bajita, mira, ponete en un ladrillo y ahí ponete con un megáfono y empezar a hablar en los mercados. Y yo, como le subí en un ladrillo ahí hablándole a la gente, pero había gente que decía, usted es la persona que habló por los desaparecidos, que esto, que el otro. Yo, sí, hay mucho gusto, sí, vamos a votar por usted. Pero como así se dice, ¿verdad? Yo pensé que no era así. Y la sorpresa fue que en una primera incursión, en un partido diferente, pues llegamos 3 mujeres y 3 hombres a un ambiente totalmente hostil. Desde que llegamos nos tiraron panfletos, los partidos llamados tradicionales, nos tenían miedo, cualquier propuesta que hacíamos era vista como, esta tiene sesgo ideológico, esta tiene sesgo político. Y no, la verdad que nosotros, nuestro sueño era, llevábamos una agenda dirigida al tema de la niñez, al tema de las mujeres, al tema de la juventud y al tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Pero todo eso, pues, era mal visto. Costó muchísimo. Cada iniciativa que se presentaba, riesgosa. Entonces, la primera que presentamos, aquí voy cerrando, nunca la voy a olvidar, era la ley para erradicar la violencia contra la mujer. Y, por supuesto, nos dijeron que no, que se tenía que llamar ley para erradicar la violencia intrafamiliar, porque la mujer no podía ser separada de la familia y que era parte del núcleo. Y bueno, hay que ceder, ¿verdad? No siempre se logra lo que uno desea. Entonces ahí aprendí que es ceder y conceder, y que no se puede lograr todo lo que uno quiere, pero sí parte. Trabajamos temas vinculados con las adopciones. Antes las adopciones eran en vía solo notarial. Nosotros pues trabajamos para que ya el Estado interviniera y ya se evitara ese tráfico de niños. No obstante, adentro del Congreso seguimos viviendo muchísimas agresiones verbales, físicas, que posiblemente se fueron acrecentando conforme nosotros fuimos presentando ya iniciativas como la ley de acceso a la información. ¿Cómo va a ser que vamos? Era como ver al Estado como un ente totalmente privado, un ente que no podía darle información a la sociedad, porque era una cuestión exclusiva del funcionario público. Y por supuesto que no. Entonces, el abrir a que la población tuviera acceso a la información, fue terrible, tuvo costos espantosos, o la ley de comisiones de postulación, o reformas a la ley de Contraloría General de Cuentas, y que todavía me echan la culpa de que no puedan hacer licitaciones. Después de más de 15 años, es increíble, ¿verdad? Pero bueno, cuando todo lo hicimos en conjunto, yo nunca hice nada sola, siempre me apoyé en el sector representativo, si era mujeres, si era niñez, si era para hacer la ley de contrataciones, nosotros nos asesoramos de ministros de finanzas, de autoridades de primera talla, pues, ¿verdad? Pero así fue, siempre hubo mucho ataque, mucha agresión. Y la última, de muchas que viví, fue cuando, no sé si lamentablemente, pero me toca en el sorteo, ¿verdad? Formar parte de la comisión pesquisidora para definir si se le quitaba o no el antejuicio a un presidente.
Eso fue quizá el acabose, porque siempre he creído que si uno va a cumplir una función, la debe hacer como corresponde, y no con todo y que tenemos miedo y temor, romper barreras y seguir adelante. Y entonces, pues salí en el sorteo, mis compañeros se desaparecen, yo empiezo a hacer lo que corresponde, y eso que hice para que correspondiera no es porque yo prejuzgara o creyera que alguien fuera culpable, no, simplemente que había indicios y que era necesario investigar. Simplemente, si se definía que era inocente, ya lo diría organismos jurisdiccionales, y si no, pues pasaría lo que tendría que pasar. Esa era mi opinión, yo no estaba juzgando a la persona, sino haciendo mi función. Eso fue terrible, porque hubo agresiones a mi familia, a mi integridad, a mi dignidad como mujer, como madre, como esposa, y obviamente un atentado a la democracia para mí, porque es querer acallar voces que están hablando con lo que piensan que es su trabajo, su verdad. Y eso es para mí inconcebible. Nari, justamente estamos en este espacio reflexionando entonces la importancia de la participación política de las mujeres, esos espacios de representación, como muchas veces, tal como decía Margarita, nos toca solas, como indicaba la licenciada Ninet, pues son distintos los factores que nos van motivando. En este caso usted nos mencionaba que su esposo la acompañaba. Y hasta cierto punto usted ya nos dirá, eso también ayudaba, ¿no? A que usted superara esas barreras. Precisamente, una de las fuerzas mayores que tengo es el apoyo de mi esposo. He escuchado a muchas personas que dicen, le tengo que pedir permiso a mi esposo. Yo le cuento a mi esposo qué proyecto tengo y me dice, vamos, hagamos, participemos. Y eso es una fuerza bastante fuerte para mí. Como lo decía la licenciada Margarita, también mi familia. Y escuchando a la licenciada Montenegro recordé algunas vivencias de cuando era niña. Mi papá trabajó en la Universidad de San Carlos. En ese contexto de los 80 éramos niños y vivíamos cerca de la universidad y era horrible. Se escuchaban disparos, se escuchaban cosas espantosas. Hubo un evento en particular donde falleció muchísima gente y mis papás, crecí en un ambiente donde no digas, no hagas, porque te puede pasar algo. Y yo decía, yo no puedo vivir en un ambiente así, yo quiero un ambiente donde yo pueda hablar, donde yo me pueda expresar, donde yo les enseñe a mis compañeras que no tienen que tener temor, porque existen mujeres, yo veía a la licenciada Montenegro en su momento en las noticias activando, decía, no, yo quiero ser así como ella, yo quiero tener ese valor para decir, para motivar a las demás, para que puedan hablar. Entonces, fueron ejemplos muy interesantes en mi niñez. Y cuando yo les dije a mis papás que iba a entrar a ciencia política, casi les da un infarto a los pobres y me dijeron, no, te van a matar, te van a perseguir, te van a violentar. Pero dije, vale la pena y en el fondo mi motivación principal para participar en política era mis papás, que esa generación que creció, que vivió en temor, ya no existiera, que las generaciones futuras no tuvieran ese temor de hablar, de expresar, de participar, de incidir, de decir, esto no me gusta, queremos cambios, queremos transformaciones. Entonces, en el fondo, el hecho de haber crecido en ese contexto de tanta represión de mis abuelos contaban unas cosas tan increíbles en el interior que les tocó vivir a ellos también. Pero mi motivación decía, bueno, ellos crecieron en un ambiente de temor, pero yo les puedo demostrar que eso cambió, que eso ya no se va a dar más y mi familia como tal, mi esposo, mis hermanos han sido una gran motivación para todo esto. Pues Margarita, escuchamos entonces que hay distintas razones por las que nos mueven a las mujeres, ya sea que estén en el ámbito político, como usted decía, yo soy académica y he quedado curada
de tanto que ha pasado, pero al escuchar también lo que ha pasado la licenciada Ninette, la licenciada Nardi, seguramente muchas mujeres que usted también conoce, ¿cómo fue que superó ese tipo de señalamientos, esas difamaciones, esas amenazas, incluso esa violencia sexual que le dio la fuerza? Bueno, en realidad, yo lo primero creo que es también agradecer a mi familia, porque yo desde pequeña crecí con el apoyo de mis padres, de mis abuelos, entonces a mí me enseñaron a no derrumbarme. Entonces cada vez que algo no salía como yo pensaba, siempre tenía un lugar seguro a donde ir. Y luego empecé en este camino de la política también a encontrarme con redes de mujeres. Entonces, estas redes de mujeres que al final todas enfrentamos lo mismo. Yo tengo un grupo de apoyo de amigas latinas que conocí por una beca de Vital Voices, donde hay una que incluso fue primer ministra, otra que ha sido diputada, otra que fue senadora mexicana, peruanas, de diferentes países, otra que viene de sociedad civil, y al final, cuando compartimos eso que nos molesta o eso que nos está afectando, es como que una bien decía que somos como una sábana de confort, que es como el espacio donde llegamos, nos desahogamos y encontramos esa paz o esa estabilidad que dice, bueno, entonces puedo seguir adelante y no me voy a derrumbar porque detrás de mí vienen más. O sea, si bien yo no soy de las pioneras, yo agradezco a la licenciada Montenegro y a todas esas mujeres que abrieron camino para que nosotras creciéramos con más libertades y con más oportunidades que las que estaban antes, pero no son suficientes. Entonces, yo quiero que esas mujeres jóvenes no pasen por lo que yo pasé cuando tenía 20 años, que cuando ellas lleguen ya nadie dude de por qué ellas merecen el lugar en la mesa, que ya lo den por sentado. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, esa inspiración de todas las mujeres que lucharon para que nosotras podamos estar aquí, pero también teniendo muy en cuenta que no hemos llegado a donde queremos y que nosotras tenemos que seguir abriendo esa brecha, siendo incómodas al final de cuentas, porque cada vez que tomamos un espacio que no era el de nosotras, porque aún en este año nos siguen viendo en la casa teniendo hijos y eso es lo primero que le preguntan a una y te dieron permiso para estar aquí, o sea, me di el permiso de estar aquí, porque ese me lo debo yo, quiero estar aquí y quiero que más mujeres vengan después de mí. Entonces, eso sería tal vez mi fuerza, como les digo, tal vez toda la fuerza que agarré de mis ancestras, de mi mamá y mi abuela, que siempre fueron mujeres incómodas en su época y en su momento, y de la red de mujeres que tenemos, y que es la que quiero seguir construyendo con las compañeras del partido y que estamos incluso construyendo con amigas de otros partidos, porque al final nos ponemos de acuerdo y si nos ponemos en la mesa a hablar, ninguna quiere el mismo espacio. Nos han enseñado a competir entre nosotras y en realidad no. O sea, qué bueno que alguien vaya a ir al Congreso. Yo ya no quiero, pero ojo, no dije que no quiero participar en política. Sí quiero puestos en el Ejecutivo. Entonces, señora diputada, me ayuda cuando yo esté en el Ejecutivo. Señora alcaldesa, yo voy a trabajar con usted. Y así vamos sumando, estimada jueza, magistrada. Necesitamos a más mujeres comprometidas con las mujeres. Licenciada, una vida llena de retos, de desafíos. Usted misma lo mencionaba, momentos de quebranto, pero ¿de dónde venía entonces esa fuerza para seguir adelante? Porque vemos que en lo personal usted mismo decía, quería tener otro camino, pero en lo profesional, pues se ha logrado mucho. Pero ¿de dónde venía esa fuerza y esa convicción? Bueno, de verdad, en mi adolescencia y juventud, muchísimos jóvenes sentíamos que era imposible vivir en un país en donde no pudiéramos salir a caminar sin que fuéramos parados solo por ser jóvenes, ¿verdad? O, o cualquier lectura que usted quisiera tener era prohibitiva. Aquí estaban proscritos muchísimos libros o canciones. Bueno, era como muy asfixiante el no poder vivir en libertad, como hoy se vive a pesar de lo que se dice, porque ya hubiera yo querido tener en la juventud esas libertades que hoy se tienen.
Entonces de ahí me venía la fuerza, del deseo de vivir en una sociedad en donde se pudiera respirar aires de libertad, se pudiera respirar democracia, se pudiera expresar opinión y pensamiento, pudieran haber elecciones libres, el derecho a ser humano, en pocas palabras, y no vivir en esa indignidad. Eso era mi deseo, nuestro deseo, porque éramos un colectivo realmente, y luego, pues obviamente el amor, el amor. La verdad, el amor, yo creo que a eso me movió muchísimo. Yo hubiera dado lo que me pidieran. Si me hubieran pedido un brazo, una pierna, lo que me hubieran pedido, yo lo hubiera dado por esa persona. Entonces eso me movió, el profundo amor. No podía vivir sin esa persona. Creí, pero sobreviví. Sobreviví y me fortaleció increíblemente. Me fortaleció, me dio coraje para poder enfrentar muchas cosas en la vida. Reconocemos lo que a estas lideresas les ha tocado vivir durante su trayectoria, pero también admiramos el cómo ellas poco a poco han ido enfrentando estos retos que marcan su vida personal y profesional. Estas vulneraciones a sus derechos no solo se dan en el ámbito político y electoral, sino a nivel económico y social en general. Muchas mujeres de las que nos están viendo seguramente tendrán algún interés de participar en alguna organización política, en alguna organización de sociedad civil y probablemente se pueden enfrentar con estas amenazas, estas difamaciones, violencia sexual. Es por ello que nuestras lideresas invitadas envían un mensaje. Mi mensaje es a todas las mujeres guatemaltecas, sobre todo aquellas que están en los partidos políticos, a que no dejen que su voz se calle, a que sigan luchando, porque como bien dijeron Nardi y Margarita, sí se abrió brecha, pero hay mucho camino que andar todavía, hay mucha inequidad, mucha desigualdad para la mujer y hay muchísimos espacios que la mujer aún no ha podido ocupar, lo cual limita totalmente y transgrede la democracia. A perseverar, a tener mucha resistencia, mucho coraje, pero en unidad y solidaridad. Solas no podemos. Tenemos que estar unidas porque no solo eso nos da respaldo emocional, sino que nos acuerpamos unas a otras. Así que mucho ánimo y a seguir adelante, que el camino todavía es largo, pero no imposible. Mi mensaje es: participemos. Si queremos cambios dentro de Guatemala, dentro de nuestros municipios, nuestras comunidades, debemos de participar con gallardías, con amor hacia nuestra familia, para que esos cambios se puedan dar. Nosotros tenemos amor para lo que hacemos en situaciones fáciles y todas no podemos, como dice la licenciada Montenegro, tenemos que ser unidas como mujeres. No tenemos que competir, porque no estamos compitiendo los mismos espacios como decía la licenciada Margarita, sino que somos una misma. Queremos un espacio real de participación, que nos tomen en serio, que los espacios que queremos dentro del país, tenemos que estar unidas y trabajar para ello. Bueno, pues primero es invitarlas a no tener miedo. No es que sea algo tan terrible como se ve. Sí es difícil, pero no imposible. Y alguien lo tiene que hacer. Y tenemos que ser nosotras quienes lo hagamos. A mí me gustó mucho la frase que dijo Kamala Harris cuando asumió como vicepresidenta en Estados Unidos, que le dijo a su mamá: asegúrate de ser la primera, pero no la última. Entonces trabajemos para llegar, pero al llegar no seamos aquellas que cierran la puerta para las que vienen de atrás. Al contrario, seamos quienes les abren la puerta para que más mujeres puedan llegar a diferentes espacios. Nos necesitamos entre todas, construyamos entre todas.
Agradecemos a las licenciadas Montenegro, Alonso y Hernández por permitirnos conocer más de esos retos que han ido enfrentando durante su trayectoria política. Retos que seguramente también tienen diversas mujeres que están en diversas organizaciones políticas o en sociedad civil. Estos testimonios que nos recuerdan como Tribunal Supremo Electoral que tenemos el compromiso y responsabilidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres, tanto a nivel interno para poderlo reflejar también a nivel externo y así hacer que la ciudadanía ejerza libremente y con dignidad sus derechos cívicos, políticos y electorales. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en directo. Los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales y conozcan la oferta académica del Instituto Electoral.